Hola, buenos días. Mi nombre es Miriam Hernández. Soy estudiante de maestría en el Instituto de Matemáticas de la UNAM de la Unidad Oaxaca. Y el día de hoy les voy a platicar qué forma tiene el grupo de los enteros. Este trabajo del que les voy a hablar fue realizado durante la octava Escuela Oaxaqueña de Matemáticas bajo la dirección del doctor Israel Morales Jiménez. Y pues empecemos con una noción intuitiva. ¿Qué forma tiene el grupo de los enteros? Cuando pensamos en esto, pues podemos pensar en la idea intuitiva que nos explican en la primaria donde nos dicen que los enteros pues son el cero, el uno, el 2, el 3, el menos uno, menos 2, menos 3, y nos lo platican dentro de esta recta numérica donde pues tenemos los numeritos marcados con rayitas verticales. Tenemos el cero, luego tenemos el uno, el 2, el 3, menos uno, menos 2, menos 3, y estos siguen hacia el infinito. Así que intuitivamente nos podemos imaginar que los enteros pues tienen la forma de una línea. Pero, pues en matemáticas necesitamos formalizar estos conceptos para poder realizar teoría con ellos. No basta con simplemente decir cómo es que nosotros creemos que va a ser el grupo de los enteros, sino que necesitamos formalizarlo. Y para esto vamos a utilizar una herramienta de la parte de las matemáticas llamada teoría geométrica de grupos, que lo que busca es, pues justamente, darle una geometría a los grupos, los cuales pues son un objeto puramente algebraico o un objeto bastante abstracto, donde tenemos algunos generadores con algunas relaciones y a partir de estos pues generamos palabras, elementos y pues pensar en darle una geometría en un principio pues suena complicado porque no tenemos ni una métrica, no tenemos como cómo medir distancias, pero pues con la teoría geométrica de grupos pues esto lo hacemos posible. Entonces vamos a formalizar la noción de cómo se ven los enteros. Y para esto vamos a usar una herramienta muy importante llamada la gráfica de Cayley. La definición de esta gráfica es muy simple. Dado un grupo G generado por un subconjunto S, a este subconjunto pues es el subconjunto de generadores, la gráfica de Cayley asociada, denotada de esta forma, es una gráfica dirigida. Esto quiere decir que todas las aristas tienen una dirección, tienen una flechita, tal que todos los vértices, todos los puntitos de la gráfica son los elementos del grupo y dos vértices G y H van a estar relacionados si G por H a la menos uno pertenece al grupo de palabras del grupo. En este ejemplo vamos a ver el ejemplo de la gráfica de Cayley del grupo simétrico de cuatro elementos, el cual está generado por tres generadores, la permutación 1-2, la permutación 2-3 y la permutación 3-4. En este caso, la gráfica de Cayley no está dirigida porque el elemento 1,2 es lo mismo que el elemento 1,2 a la menos uno. O sea, todos los generadores son lo mismo que su inverso. ¿Por qué? Porque pues si permuto 1 y 2 y luego los vuelvo a permutar, es lo mismo que no haber hecho nada. Entonces, por eso es que esta gráfica pues no está dirigida porque es lo mismo ir en esta dirección que en la otra. Y pues vamos a empezar con nuestro elemento neutro del grupo a partir de este vamos a ir viendo cómo es que se genera todo el grupo usando nuestros generadores. En este ejemplo tenemos tres colores de aristas: azul para la permutación 1-2, rojo para la permutación 2-3 y negro para la permutación 3-4. Y podemos ver cómo es que podemos llegar de un elemento a otro dentro del grupo siguiendo un camino de aristas donde pues este camino de aristas no es uno único. Por ejemplo, tenemos ese o tenemos este, o pues también nos podemos volver un poco locos y darnos una vuelta por toda la gráfica, irnos a pasear, regresar, irnos por acá, volver y después de todo eso, llegar a la permutación. Dentro de esta gráfica, las aristas nos van a ir indicando cuál es la permutación que tenemos que realizar para poder llegar a un elemento determinado. Por ejemplo, en este caso, si queremos llegar al 2-4, primero pues aplicamos arista negra, que es la permutación 3-4, luego arista roja, que es la permutación 2-3, luego arista negra, que es la permutación 3-4. Y con eso pues podemos saber que el 2-4 es equivalente a 3-4, 2-3, 3-4. Con esto podemos definir una función de distancia dentro de nuestra gráfica, donde, pues dados dos vértices, la distancia que va a haber entre ellos es el número de aristas en el camino más corto que une a dichos vértices. Por ejemplo, de E a 2,4
pues ya vimos que hay varios tipos de caminos, pero de todos esos caminos, el más corto, pues es el que tiene 3 aristas. Entonces, pues su distancia va a ser 3. A esa distancia le vamos a llamar distancia combinatoria y es la que vamos a usar para todos los gráficos, las gráficas de Cayley que vamos a estar utilizando a lo largo de la charla. En particular, hay varias cosas que tenemos que fijarnos. Para empezar, cada vértice tiene 3 aristas, donde cada una de estas aristas corresponde a uno de los generadores. Entonces, pues es bien importante que el número de generadores sea finito para que nuestra gráfica tenga sentido, porque si no es finito, pues cada vértice tendría un número infinito de generadores y eso significa un número infinito de aristas y por lo tanto, pues no sería geométricamente realizable. Algo más que podemos ver es que todos tienen exactamente pues uno por cada generador. Así, cuando pensamos en el grupo de los enteros con la operación de la suma como el grupo generado por el elemento 1 sin ninguna relación, pues empezando de nuestro elemento 0, al aplicar nuestro generador llegamos al 1, al aplicar nuestro generador llegamos al 2, aplicar el generador llegamos al 3 y así sucesivamente. Aquí las aristas sí van a ser dirigidas porque es diferente aplicar nuestro generador a el inverso de nuestro generador, que es justamente el -1. Y de nuevo, si aplicamos el inverso, llegamos al -2, llegamos al -3 y así sucesivamente. Y entonces justamente obtenemos que en la gráfica de Cayley para los enteros con esta presentación va a ser exactamente la noción intuitiva que teníamos en un principio, una línea donde tenemos los números del 1 por 1. El problema con la gráfica de Cayley es que distintas versiones de nuestro grupo, o sea, distintas presentaciones donde vamos a tomar otros generadores, por ejemplo, el 2 y el 3, nos van a dar distintas gráficas. Por un lado tenemos la rosa, que es la generada con el 1, pero la 2 y el 3, pues con azul voy a marcar las aristas del 2, que vendría siendo esta, mm, esta, esta, todas pues en la misma dirección. Y con verde vamos a marcar las aristas del 3. Aquí, etcétera, etcétera. Y luego del 1 voy al 2, del -1 voy al 2, del -2 voy al 1, del -3 voy al 0. Entonces, por un lado, tenemos una gráfica que es una línea recta, pero también tenemos una gráfica que son como estas olitas, donde pues vamos saltando de 2 en 2 y de 3 en 3. Ambas gráficas pues nos van a dar el grupo de los enteros y pues son gráficas distintas, pero pues corresponden al mismo grupo. Entonces pues es importante saber cómo vamos a poder compararlas. Y para esto vamos a introducir la noción de la cuasi-isometría. Una isometría es una función donde, pues a cada vértice de mi primer espacio, le voy a asignar un vértice de mi segundo espacio, y si una arista conecta a AB en mi primer espacio, va a haber una arista que conecte a la imagen de A con la imagen de B en mi segundo espacio. Lo que va a pasar es que podríamos poner las gráficas una sobre la otra de manera que embonen perfectamente. Pero como ya vimos, diferentes presentaciones nos dan distintas gráficas. Entonces no podemos ser tan rígidos con la comparación porque entonces no estamos teniendo toda la información. Así que el concepto de cuasi-isometría nos va a pedir simplemente dos cosas. Va a ser una función que va de un espacio X a un espacio Y, donde vamos a ser muy laxos con las distancias y vamos a pedir que pues se cubra toda la gráfica. Entonces, ¿qué significa todo esto? Imaginemos que esta es mi gráfica de X y que esta verde es mi gráfica Y. Entonces, lo que vamos a pedir, la primera cosa que vamos a pedir es que la imagen que la distancia de la imagen de los puntos está acotada por la distancia original. Si este punto tiene como imagen este punto y por otro lado este otro puntito azul tiene como imagen este puntito azul, entonces esta distancia en la imagen, que es la distancia de f de x, f de y,
va a estar acotada por justamente la distancia de x, y por un factor multiplicativo, entre k y k, donde k es mayor o igual a 1, y un factor aditivo que va a ser c mayor o igual a 0. Entonces, las distancias se pueden alejar o se pueden achicar, pero no demasiado. Si la distancia se va más de lo que yo estoy permitiendo, más de estos factores multiplicativo y aditivo, entonces pues no estaríamos teniendo una cuasiisometría. Ahora, lo siguiente que vamos a pedir para que sea cuasiisométrico es que exista un numerito D tal que con bolitas de radio D de las imágenes de los vértices pueda cubrir todo el grafo de Y. ¿Qué quiere decir esto? Pues si se fijan, en este ejemplo, entre el vértice naranja y el azul, no hay ningún vértice, lo que significa que este vértice verde no va a ser imagen de ningún vértice que venga de Y, de X. Pero lo que queremos es que haya un numerito de manera que si yo hago una bolita de radio D, digamos, que tenga radio 2, y pues este puntito azul también era imagen de X, entonces también vamos a hacer una bolita. Cuando yo considero estas bolitas, pues justamente me cubren todo el grafo Y. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Entonces vamos a pedir que las distancias no se alejen o se acerquen demasiado y vamos a pedir poder cubrir todo el grafo imagen con bolitas de los vértices que son imágenes. Algo bien interesante es que estas cuasisometrías son una relación de equivalencia, o sea, son reflexivas, son simétricas, pero sobre todo son transitivas. Si un grafo A es cuasisométrico a B y B es cuasisométrico a C, entonces A es cuasisométrico a C. Y de aquí, pues, viene la siguiente resultado, que nos va a dar mucha luz sobre por qué es importante hablar de cuasisometrías. Y es que si tenemos un grupo finitamente generado con S y S', dos conjuntos finitos de generadores, entonces las gráficas de Cayley correspondientes a la realización con un conjunto y con el otro, pues van a ser cuasisométricas. Lo que nos está diciendo es que justamente la gráfica que era solo una línea de Z y la gráfica que eran como olitas, pues van a ser cuasisométricas, así que tiene sentido que vengan del mismo grupo. Y pues hablar de cuasisometrías sí nos va a conservar ciertas relaciones en pues lo que se refiere al grupo original. Lo que vamos a hacer ahora es pues cuáles son los resultados que queremos probar durante esta plática. Un resultado muy importante en teoría geométrica de grupos es el teorema de Gromov, que nos dice que si tenemos un grupo cuasi isométrico a z a la n, entonces este grupo tiene un subgrupo de índice finito isomorfo a z a la n. Y pues, ¿para qué quisiéramos saber esto? Por el lema de Milnor-Schwarz, que nos dice que si tenemos un grupo y un espacio métrico geodésico X, un espacio métrico geodésico significa un espacio con una distancia, con una función de distancia y donde tenemos pues geodésicas, o sea, líneas que unen de forma mínima dos puntos. Pues si este grupo actúa geométricamente en X, es decir, que lo mueve como bien, entonces el grupo es finitamente generado y además es cosisométrico a mi espacio métrico. ¿Y para qué es esto importante? Porque hay grupos que son más fáciles de estudiar que otros. Por ejemplo, Z. Z es un grupo que es muy fácil de estudiar y que es muy conocido. Ha sido estudiado por muchísimo tiempo. Entonces, si descubrimos que hay grupos que son cuasi isométricos a Z o a ZN, como en el teorema de Gromov, pues estos grupos van a heredarse algunas propiedades de Z o de ZN que conocemos y ya no necesitamos volver a demostrar que existen en mi grupo. Así que pues vamos a ver qué vamos a hacer hoy. Vamos a probar una versión más simple del teorema de Gromov, donde solamente vamos a considerar a los enteros. Entonces, si G es un grupo finitamente generado cuasisométrico a los enteros, entonces este grupo tiene un subgrupo de índice finito isomorfo a Z. Es decir, si tenemos un grupo que es cuasisométrico a los enteros, podemos encontrar como a Z incluido en este grupo y además pues va a ser de índice finito. La primera parte de la demostración consiste en demostrar que existe este subgrupo isomorfo a Z y la segunda parte en demostrar que es de índice finito.
Entonces, para la primera parte, pues vamos a recordar que, qué es la definición de cuasiisometría y cómo es que está acotado. Teníamos dos cosas. Una es que las distancias estaban acotadas y dos es que el segundo grafo lo podíamos cubrir con bolitas de la imagen de los vértices del primer grafo. Entonces, vamos a considerar L como un numerito K más C, donde K es este K y C es este K. C. Y una función que va a ir de nuestro grupo de los enteros, no, de nuestra realización geométrica de G a pues los enteros. Para poder demostrar este subgrupo que es isomorfo a Z, vamos a tener tres partes. Que cuando yo considero la vecindad del cero, esta va a partir a nuestra gráfica de Cayley de G en dos partes, que son exactamente dos partes, y que además estas dos partes puedo trasladar como nuestra vecindad del cero de forma como bonita, o sea, de aquí lo traslado acá, de acá, acá. Y esto lo vamos a hacer mediante estas tres afirmaciones. Así que vamos a proceder. La primera afirmación es que ninguna componente de G menos B contiene puntos de A más y A menos. Entonces vamos a considerar B como la imagen inversa del intervalo menos L medios, coma, L medios, donde L, pues acordémonos, es nuestro K más C. Entonces, pensemos en nuestra gráfica de Cayley de Z, que es solamente una línea. Y pues aquí tenemos el cero. Vamos a decir que aquí está menos L medios. Aquí está L medios. Y cuando volvemos a la gráfica de G, que solo la voy a denotar con G, usando F a la menos 1, pues tenemos como una vecindad así que le vamos a llamar B. Y vamos a considerar a todo lo que está de este lado como A más y todo lo que está del lado negativo como A menos. Y entonces, cuando lo devolvemos con F a la menos 1, pues justamente A más se va a ver como una banda así y A menos se va a ver como otra banda, pero del otro lado. Entonces, primero queremos ver que no hay ningún punto, no hay un par de puntos que se conecten, pero que no incluyan ningún vértice en B. Otra consideración que vamos a tomar es que si al momento de hacer esta división hay ramas de tamaño finito, las vamos a incluir en B. ¿Por qué? Pues porque solamente nos interesan las ramas de tamaño infinito. Y algo importante que hay que notar es que G pues, va a tener al menos dos ramas de tamaño infinito, una hacia la izquierda y una hacia la derecha. ¿Por qué? Porque Z tiene tiene dos infinitos, ¿no? Uno a la izquierda y uno a la derecha. Entonces, si G es cuasiisométrico, pues también tiene que tener estos mismos dos infinitos. Así que si tenemos ramas de tamaño finito, pues las metemos a B, no hay problema. Entonces, ¿cómo es que vemos que no existe este camino? Pues simplemente porque si tenemos este puntito verde aquí y este puntito verde aquí, cuando vemos cómo se ve su imagen F, pues justo tienen que ser dos puntitos que estén aquí, de esta manera. Y estos puntitos, si se fijan, pues esta distancia que teníamos aquí es L. Estos dos puntitos tienen que estar a una distancia mayor a L. Pero para estar a una distancia mayor a L, estarían sobrepasando que K por la distancia de X, Y más C, pues en este caso queremos que sea 1. Entonces K más C es igual a 1, es igual a L, perdón. Y entonces estos dos puntitos en la imagen estarían sobrepasando la cota superior que habíamos dado. Así que este caso no es posible. Por lo tanto, siempre hay un puntito en medio. Siempre hay un vértice en medio de uno de A menos y uno de A más. Así que
Pues sí, no hay forma de conectar ambos lados sin pasar por un vértice en medio de ellos. La siguiente afirmación es que Fe tiene exactamente dos componentes, A más y A menos. Supongamos que tuviéramos una tercer componente que vamos a poner aquí, que le vamos a llamar C. Este tercer componente también va a ser infinita porque ya todas las componentes finitas las incluimos en B. Y pues si tuviéramos este caso, esta componente C tiene que estar totalmente contenida, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, en la gráfica de Z. Digamos que está pues de este lado, para más facilidad. Como ya vimos que si tenemos dos componentes infinitas, la única manera de conectarlas es conectarlas mediante un vértice en B. Pues si tuviéramos dos vértices aquí y aquí, como estas dos cosas están del mismo lado de B, pues podemos encontrar dos vértices, uno que pertenezca a A más y uno sea imagen de algo en C, que estén cercanos en la gráfica de Z, pero que estén lejos en la gráfica de G. ¿Por qué? Pues porque si tomamos dos que están a distancia uno o a distancia lo más cerquita que se pueda, esto lo puedo hacer tan lejos del cero como yo quiera. Pero cuando me alejo del cero en la gráfica de Z, significa que también me alejo de la vecindad B en la gráfica de G. Y como ya vimos, tenemos que pasar por B para poder conectar estas dos ramas. Entonces nos va a dar un camino arbitrariamente largo en G, pero muy chiquito en Z. Y eso contradice la hipótesis de que las distancias están acotadas en función de la imagen. No pueden ser ni mucho más grandes ni mucho más chiquitas. Y aquí estamos tomándonos la tan grande como yo quiera para una distancia muy pequeña. Entonces esto tampoco es posible. Así que efectivamente, pues solamente tenemos dos componentes que son A más y A menos, y las cuales no puedo conectar a menos de que yo pase por B. La siguiente afirmación que tenemos es que si tenemos dados dos elementos del grupo, pues yo voy a poder mover esta vecindad B de manera que pues me recorra toda la gráfica usando elementos del grupo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues pensemos en un elemento G, y cuando yo aplico G de B, pues G de B va a caer ya sea en A más o A menos. Supongamos que cae en A más. Entonces cae aquí, este va a ser G de B. Y cuando yo aplico G de A más, pueden pasar dos cosas. Eh, el caso uno es que G de A más queda de este lado y entonces ya gané. Porque si G de A más queda de este lado, significa que G de A menos está de este lado. Y lo que estoy haciendo es recorrer la gráfica de forma uniforme hacia la derecha, ¿no? Estoy recorriendo la gráfica toda hacia la derecha. Y eso es lo que quiero hacer. Quiero probar que hay algún elemento del grupo que me recorre la gráfica. Entonces, ese es el primer caso. Si eso no pasa, entonces, pues lo que está pasando es que este G me está volteando la gráfica. Me va a tener G de A más de este lado y G de A menos de este lado. Si yo tomo otro elemento H del grupo G mayúscula y digamos que está acá, cuando yo se lo aplico a B, de nuevo, caso 1, pues me mueve a menos de este lado y ya gané, porque entonces recorrí toda la gráfica hacia la izquierda, y eso es lo que yo quería hacer, ver que hay un elemento que me recorre toda la gráfica. Pero si no hace eso, si en lugar de recorrerme la gráfica me la voltea, pues ¿qué va a pasar cuando yo considere el elemento del grupo que es G por H? Pues si yo aplico G, lo primero que voy a tener es este G de B y me va a voltear la gráfica. Y cuando yo aplico H, voy a tener una vecindad de B, que es GH, perdón, sí, HGB. ¿Y cómo va a quedar A menos y A más? Pues justo, si con G A más quedó del lado izquierdo y H también voltea, pues A más va a quedar del lado derecho. Entonces aquí me va a quedar HG de A más y aquí me va a quedar HG de A menos. Y ya encontré un elemento que me recorrió la gráfica toda hacia la izquierda, ¿no? No importa si fue a la izquierda o a la derecha, el chiste es que la recorra toda.
Y entonces, pues ya gané. ¿Por qué? Porque este elemento, el que me recorrió la gráfica, va a ser el generador del grupo isomorfo AZ. ¿Por qué? Pues porque me lo recorrió una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, y esta es un elemento de orden infinito que, pues, no se va a repetir y es, por lo tanto, mi generador de mi grupo isomorfo AZ. Entonces, ya terminamos la primer parte, donde, pues, encontramos nuestro generador, que pudo haber sido G, H o HG, dependiendo de qué es lo que haga, si voltea o simplemente, pues, la recorre. Ahora, pues, pasemos a la segunda parte. La segunda parte es ver que este grupo, pues, va a tener índice finito en G. Lo primero que vamos a notar es que, pues, justamente la distancia entre el 1 y un elemento a la n, pues, es igual a infinito. Y esto es simplemente, pues, porque si teníamos b y luego g de b y luego g cuadrada de b y luego g al cubo de b, como cada vez vamos recorriendo la gráfica en la misma dirección y esta se mueve bien, pues voy a seguir y seguir y seguir y esto va a tener índice infinito. No puede ser que un g se devuelva. Y otra cosa es que como este g actúa geométricamente, pues no puede ser que en algún momento se empiece a acercar mucho, mucho, mucho unos entre otros. Porque además estos g's, pues en su imagen están a la misma distancia uno del otro. Ahora, lo siguiente que vamos a ver es que pues existe un M para cual la vecindad es todo G. Como habíamos dicho, pues en la cuasisometría pedimos que las bolitas de las imágenes pues engloben todo. Entonces, lo que va a pasar es que va a haber bolitas que justo van a abarcar todos estos espacios intermedios donde las Gs no están. Y esto, de nuevo, es porque la distancia de 1 a está acotada por una M, donde pues esta M va a ser la misma para todos, así que siempre puedo tomar un radio que pues sea como la mitad, un poquito más de la mitad de esta M, y con eso voy a embarcar toda la G. Y por último, el cociente es finito. Y esto puede ser porque en cada una de estas bolitas, G es localmente finito. Como tiene un número finito de generadores, cada vértice tiene un número finito de aristas. Y como estas bolitas son de radio finito, pues engloban una cantidad finita de vértices con una cantidad finita de aristas y por lo tanto, en cada una de estas bolitas me puedo mover de una forma finita. Y por lo tanto, el cociente va a ser finito. Con eso, pues ya demostramos que tenemos un subgrupo isomorfo a Z de índice finito. Y pues estaríamos concluyendo la demostración de la versión sencilla del teorema de Gromov. Y pues sería todo de mi parte. Estas son las referencias. La demostración completa con sus detalles las pueden consultar en este libro y para más información del grafo de Cayley, pues lo pueden revisar en estas dos referencias. Muchísimas gracias.